Amén. Un abrazo fuerte, hermanita Verónica. Igualmente, hermanita, muchas gracias. Un gran abrazo para usted. Uf, no sé, pero tengo ganas de llorar, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y sé que es el Espíritu Santo que está aquí en ti y en mí, mi hermano. Y le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder hablar en el nombre del Señor. Y bueno, en estos últimos tiempos recordaba mi inicio en la comunidad y lo que había experimentado en el camino del Señor. Y quiero contarles que un día conocí a una comunidad que era pecadora, que estaba plegada de problemas, pero que allí en esa iglesia, en esa comunidad, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios te reflejaba con su luz y es por eso que el temita de hoy es revestidos por su gracia. Como les comenté, era una iglesia, una comunidad que tenía múltiples problemas. Problema de división fue uno de los problemas más notorios. Problemas de influencia del mundo, problemas de la carne, problemas de inmoralidad, ¿no? Problemas o cuestiones inapropiadas entre hermanos, rencillas, problemas hasta de índole legal, problemas de fornicación, problemas en el matrimonio, hasta divorcios, ¿no? Problemas de en qué lugar está el hombre, en qué lugar está la mujer dentro de la iglesia, problemas de los carismas, de los dones, a quienes han sido impartidos, por la falta del amor, problemas incluso al hablar en lenguas, problemas de enseñanza equivocada, problemas de infiltración quizás de otras corrientes a esta comunidad. Hubo problemas de indisciplina que no habían sido corregidas. O sea, el pecado estaba allí, los problemas eran innumerables. Había hermanos aún por su propia negligencia se comportaban de una manera inapropiada, causando división al cuerpo de Cristo. Estoy hablando de personas convertidas, de personas no solamente que habían procesado la fe en Cristo, sino que habían dado frutos de arrepentimiento. Eran hermanos amados que habían recibido del Señor o que habían visto del Señor una innumerable cantidad de bondades y de benevolencias, una cantidad de dones ordinarios y extraordinarios. Imagínense, hermanos, yo quedé impresionada y pensando qué interesante esta comunidad. Y yo les pregunto, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna idea? ¿Saben ustedes de qué comunidad estoy hablando? Dije que había muchas divisiones. Es un problema muy arraigado, ¿no? Es un problema que atacó a la iglesia, que ataca hoy en día también. Y un problema que amenaza, como les digo, ¿no? A la iglesia en estos tiempos. Divisiones de quienes son un solo cuerpo. Ese es el punto y eso es lo lamentable, mis hermanos. Aquellos que deben estar unidos, que son un solo cuerpo en Cristo, estaban tomando partes y se estaban dividiendo, no de fuera para adentro. No es que la influencia del mundo nos estaba entrando a la iglesia, no. Estos hermanos, ellos la traían consigo a la iglesia y expresaban un proceder inapropiado y estaban dividiendo la iglesia. ¿Quiénes? Los incrédulos. ¿Los incrédulos? No, mis hermanos. Los mismos hermanos en Cristo provocaban esa división en la iglesia y eso es lo preocupante.
Pero ¿cómo que hay divisiones, mi hermana? Y dentro de la iglesia nos preguntaremos, ¿no? Sí, hermanos. Hay divisiones entre nosotros. ¿Te pueden dividir los cristianos? Lamentablemente sí. Lamentablemente el pecado, el escuchar otras voces, nos llevan a dividirnos. Nos lleva a separarnos del cuerpo de Cristo. Muchas veces decimos, yo soy de Pablo, yo soy del movimiento Juan XYZ, yo soy carismático, yo soy cursillista, yo soy. Y nos olvidamos de nuestro centro, de nuestro eje, nos olvidamos de Cristo. Dentro de la iglesia hay preferencias. Unos dirán, a mí me gusta más este hermanito, predicador X, me gusta más, qué bonito lo hace. A mí me gusta más el predicador, el hermano Z, ¿no? Cuando al final la verdad es la misma, mis hermanos. Y cuando el que inspiró dicha verdad es el mismo, nuestro Señor Jesús. Hermanos, tenemos que dar gracias y gloria al Señor porque la palabra está siendo predicada y no importa por quién. Y puedes decir, no, es que hermanita, tengo que expresar mi punto de vista, pues. Si ese punto de vista se va a hacer algo bueno por o para la iglesia, para tu comunidad, aleluya, mi hermano. Pero si no, es mejor guardarla. Porque si vamos a la iglesia, vamos a la comunidad, pues es una iglesia de quienes tenemos un mismo sentir. Creemos en el poder de Dios, claro. Podemos pensar diferente, somos diferentes, pero unidos en un mismo sentir. Y decir, no, pues hermano, así no es. Yo no considero, yo no concuerdo con eso, a mí me gusta que así sea y se debe hacer así porque yo lo impongo e impongo mi parecer. Eso no está bien. Eso es causar división, mis hermanos. Puro comportamiento infantil entre aquellos que se deberían estar comportando como hombres de fe. Y ese es el punto, mis hermanos, en las divisiones causadas por hermanos que andan de manera carnal. No estoy hablando de cristianos carnales, estoy hablando de hermanos redimidos, como tú y como yo, por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lamentablemente y que temporalmente, por su propia culpa o negligencia, pueden hacer las cosas como las hacen las personas del mundo, o sea, las que están fuera de Cristo. Hay cristianos que de vez en cuando coquetean con esas cosas del mundo. Esa era lo que estaba pasando en esta comunidad, mis hermanos. Deberían estar caminando como hombres de fe, como hermanos de fe. Pero algunos estaban gateando como bebés. Al decir yo soy de tal movimiento, yo soy de X persona, debemos estar firmes como soldados. Pero los hermanos andaban de manera torpe y débil como reclutas. Ellos deberían ser ejemplo en la iglesia, pero eso no pasaba. Y quiero hacer un paréntesis en saber cuán doloroso es observar una corrección con algún querido hermano que ya debería estar caminando mucho más firme y mucho mejor, que tengamos que ver cómo está gateando como bebé. Tengamos cuidado, mis hermanos, de que nuestra inmadurez o nuestra negligencia no esté causando estas divisiones en la iglesia, como en esta comunidad que le decía. Y bueno, así actuaban en esta comunidad. Tenía que ser constantemente corregida,
Había división, había pecado, sí. Como les dije, múltiples problemas. ¿Ya saben de qué comunidad les estoy hablando, mis hermanos? Yo me quedé enamorada de esta comunidad. Enamorada porque el gran poder del Espíritu Santo la restableció. De una iglesia con tantos problemas a una iglesia fortalecida por el amor de Dios. Y me decía, tan bueno es el Señor que tiene grandes cosas para cada uno de ellos, de nosotros. Y ya saben qué comunidad es, mis hermanos. ¿Tienen alguna idea? Exacto, mis hermanos. Mis hermanos, es la comunidad de los Corintios, de la iglesia de Corintios. Había problemas, pecado que causaron algunos hermanos en la ciudad de Corintios, pero también allí sobreabundaba la gracia de Dios. Dios tenía un plan para ellos. En la palabra del Señor nos dice, en Hechos 18, versículo 9 al 10, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Y como habíamos descrito, esta iglesia de Corintios tenía un mal testimonio. Pablo, preocupado por ellos, empieza a enviar las cartas y diríamos, ¿y cómo se dio cuenta, no, Pablo, de lo que estaba pasando? ¿Cómo se dio cuenta de esas divisiones? Pues había un pésimo testimonio que estaba dando la iglesia de Corintios a los hombres, a aquellos que debían estar unidos como un solo cuerpo, aquellos que por definición debían estar juntos en un mismo sentir, no lo estaban. Bueno, al menos por un corto periodo de tiempo, no lo estuvieron. Y Pablo se preocupó. Sin embargo, el Espíritu Santo, como les dije, se movía allí con gran poder. Aún en una ciudad tan pervertida como Corintio, Dios hizo una gran obra. En esta ciudad de pecado había mucha gente que Dios salvaría y transformaría, pues Dios dio un completo vuelco a sus vidas. Como decía la palabra de Dios en 1 Corintios, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. En el tiempo de hoy, mis hermanos, he podido ver que ocurren estas cosas. Nacen nuevos corintios. En el tiempo de hoy nacen nuevas comunidades no queridas por los demás. Sin embargo, Dios los tiene en cuenta y va enviando sus carismas de su unción para fortalecer a su pueblo y cumplir con su propósito. He visto cómo se han debilitado los grupos en este tiempo de pandemia. Nos hemos dado un descanso largo, sabatino, sumamente largo, mientras que, por otro lado, otras comunidades, el Señor ha fortalecido constantemente nuestros corazones, preparándonos para una nueva misión. Otro problema que tenían los corintios era que necesitaban reconocer que Pablo era un apóstol de Dios. Si podemos ir en 1 Corintios, en 2 Corintios, Pablo ayudó a los corintios a entender que él era realmente un apóstol enviado por Dios para cuidar de la iglesia. Aún hoy necesitamos reconocer, mis hermanos, y respetar a aquellos líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia para enseñarnos, guiarnos y alimentarnos. ¿Has dado gracias a Dios por tu responsable y por los demás servidores mayores que Dios ha dado a tu comunidad?
¿Y acaso no estamos todos en el mismo barco, mi hermano? Y deseamos que el reino de Dios se extienda y se establezca. ¿Por qué entonces no trabajamos juntos, codo a codo, en beneficio del reino? Y siempre digo, y en cada predica, ya no valen los peros ni los por qué a mí. Tienes que estar preparado, mi hermano. Estar preparado para dejarte llevar por el Espíritu Santo, preparado para amar a ese hermano que te está fastidiando. ¿Estás preparado para quererle a Dios? Aunque tu propia conciencia te diga, no se puede, esa es la ley de los hombres. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, mi hermano. ¿Acaso no has experimentado mucho poco del poder de Dios en tu familia, en ti, en tus hermanos, en tu comunidad? ¿Cómo no creerle? Si el poder de Dios es infinito, es inconmensurable, o sea que es imposible de medir. ¿Estás preparado ya para creerle en todos los aspectos de tu vida? ¿Estás preparado a morir continuamente a tu yo, a tu fastidio, y solo servir al Señor? No importa lo que te digan o hagan. Lo más importante es el servicio a nuestro Señor Jesús. No podemos dañar la obra de Dios. Antes es Cristo que nuestro problema. Es momento, mi hermano, de pedir al Espíritu de Dios, pues todo viene por el poder del Espíritu Santo. Y continuamente tú solo no puedes. Necesitamos de ese poder. No porque hay peleas, no porque hay diferentes formas de pensar, el Espíritu no se va a mover. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo se mueve de todas formas, provoca grandes cosas para Dios. Quizás creas que nadie te quiere ver porque empiezas a croar como rana. ¿Lo recuerdas? Porque ya estás verde. Te rechazan, te llaman soberbio, pero eso no es obra tuya, mi hermano, es todo momento, es lo que logra el Espíritu Santo en ti y en mí, no es soberbia, pues reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Imagínense mi testimonio, la sanación de ese carne, de ese cáncer, ¿qué ha hecho en ti, mi hermano? El levantarte hoy día, el poder hablar, y no son cosas mínimas. Él restableció tu vida, Él restableció tu familia, te ha dado logros en tu vida profesional. ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, se trata de un cambio completo, de un ADN diferente. Ahora eres una rana, piensas como rana, saltas como rana, hablas como rana, tienes el color de una rana, eres una rana, croas, croak, croak, como rana. O sea, mi hermano, ahora piensas como Cristo, hablas como Cristo, tienes los ideales de Cristo, trabajas como Cristo, te sacrificas como Cristo, todo como Cristo. Rechazados por ser ranitas. Sin embargo, el Espíritu Santo se ha movido en todo este tiempo. Hemos sido rechazados por los hombres, pero no por nuestro Padre amado, el cual nos acogía, nos acoge y sobre todo nos otorga de su amor en cada instante. Arriésgate, mi hermano. Arriésgate más. Tú puedes más. Conoce cómo realmente se mueve el Espíritu Santo. Cómo une
a la iglesia, cómo une a nuestra comunidad. Dentro de los problemas que podamos tener, de igual forma, el Espíritu Santo se mueve. Somos una iglesia de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Somos comprados por Cristo y somos uno en Cristo. Recordemos lo que dice Pablo a los Corintios: hermanos, en el amor del Señor, que entre nosotros no haya divisiones. No haya divisiones, sino que todos estemos unidos en un mismo sentir. Así como lo hizo con Corintios, nuestro Señor Jesucristo nos cambia por completo. Borra un pasado lleno de faltas, de pecados y de suciedad, y escribe una nueva historia de vida, una historia de paz en ti y en mí. Tú no eres ajeno, mi hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo. Tú eres obra de Dios. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando vamos a Cristo, sufrimos esa metamorfosis, esa transformación. No solo cambiamos físicamente, o cómo nos vestíamos, o cómo hablábamos, o cómo nos comportamos. Ahora ya no somos así. Cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Sigue siendo un humano con corazón de Dios. En el camino te van a decir: nos estorbas, y te echarán fuera. Y decir: porque las ranas no son buenas aquí entre nosotros, las ranas se estorban, son diferentes, no tienen cabida en este movimiento, no importa. Somos diferentes, gloria a Dios, pues mi hermano, porque es el mismo Cristo, es la luz, es su gracia que se refleja en ti y en mí, mis hermanos. Con Cristo somos capaces de vivir una relación plena con Dios y por lo tanto una relación armoniosa con quienes convivimos a nuestro alrededor. Somos capaces ya de haber convertirnos en ranas, de permanecer siendo ranas siempre. Dios te va a llevar a llenar de Espíritu Santo, mi hermano. Y Él es el que va a hacer la obra. Es esa fuerza que Dios va a darte para que te transformes. Él te va a transformar, pero tú tienes que comprometerte. Tú tienes que decir desde el fondo de tu corazón, si hasta ahora y este momento estás dudando, decir: sí, Señor. Y yo hace varias semanas les digo, mis hermanos, y no me van a dejar mentir, estoy aprendiendo a decir: sí, Señor. Aunque mi cabeza me diga: no por esto, no por aquello, no, y esto, y esto, y esto. ¿Y saben qué, mis hermanos? Estoy aprendiendo. Y el Señor me va enseñando en este tiempo en el que yo probablemente pude haber dicho: no, no puedo, no, muy poco tiempo. Que sea tu voluntad, Señor. No sé lo que yo voy a decir, no sé cómo voy a actuar, no sé cómo tú, Señor, pero no soy yo, es el Señor, es el Espíritu Santo, mi hermano, que te da el tiempo, que te da el trabajo, que te da la sabiduría de cómo hacer ante cualquier situación que se te presente. No somos nosotros. Si hemos comenzado la vida cristiana por fe, y es así como hemos sido salvos por fe, ¿no debemos continuar nuestra vida cristiana también por fe?
No hemos sido salvos por nuestras propias obras, mis hermanos. No vivimos la vida cristiana por nuestras propias obras. Es más, las obras que tú produces, que yo produzco, no son buenas. Yo fui salvo, tú eres salvo, confiando en que Dios hace una gran obra y debo vivir, y debes vivir, mi hermano, la vida cristiana confiando en que Dios hace una gran obra en ti por su Espíritu Santo. Amén. Recuerda, hermano, cuando tú dices, estoy tratando de hacer esto, pero aquello, entonces fracasas. Pero cuando confías en nuestro Señor Jesús, entonces Él vence. Y vence, mi hermano, desde hace 14 años, 8 de los cuales he visto la gloria de Dios reflejada, hemos sido revestidos. Y lo digo con mucha humildad, mi hermano, y aún sin merecer lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor te ha dado a ti, de su amor, de su sanación. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí, de los que me están escuchando por las redes sociales, han recibido de la gracia del Señor? No importaba el lugar, no importaba cómo quedábamos, no, todo lo hacíamos para darle gloria al Señor. Y les cuento, ¿no? En mis inicios en la comunidad, como le dije al principio, íbamos de aquí para allá a un grupo que nos llamaban, y yo empezando miraba y decía, incluso creo que varios hemos sentido, no soy digno de estar aquí, no puedo hacer este servicio, ¿qué hago aquí? Pero ¿saben? Era tanto el amor reflejado en mis responsables, en mis hermanos mayores, que ese amor de Dios me atraía. Y no importaba, solo era el reflejo de Dios que estaba en cada uno de ellos, en el servicio que se daba. Y hace poco me comentaba un hermano, yo estoy aquí, el doctor me ha dicho que descanse, que no puedo, que tengo que guardar reposo, pero él fue doliéndole las rodillas, doliéndole los pies, estuvo caminando, y no era por su obra, sino porque él ha sido revestido con la gracia de Dios, mi hermano. Amén. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por ello? En esta pandemia, imagínense, en mi caso, como 20 personas despidieron de mi trabajo y a mí no. Y en esta pandemia tuvo esa enfermedad y el Señor me dijo, estás sana, está limpio, no hay células cancerígenas. Y es por la gracia del Señor que hemos sido revestidos, mis hermanos. No soy digna, como lo dije un día y como lo seguiré diciendo. No somos dignos, somos pecadores. Somos como aquella iglesia de Corintios, que incluso nos quieren apagar, que las circunstancias, que el problema se presenta cada vez más grande, pensando humanamente. Pero saben, mis hermanos, hasta lo más pequeño es Dios quien te lo da. Es la gracia, es su amor, mi hermano. Y una cortita, ¿no? Saben ustedes que yo tengo un carácter un poco difícil, ¿no? muy apasionada y empiezo no, así no es y esto, ¿no? Y en mi trabajo, ¿saben cómo me dicen? La pacífica. Entonces yo decía, es que no están viendo a la Verónica, están viendo a Jesús, están viendo al Señor que está obrando en mí, en ti, hermano.
Yo, como te digo una vez más, no es soberbia, no es porque yo soy, no, mi hermana, yo no soy nada, soy una pecadora. Como te digo, tengo un problema en el carácter, sí, pero es Dios quien a través de su gracia y de su amor se refleja, porque quiero ser mejor, porque temo, no quiero hacerle daño a mi Dios, a mi Señor, que me ha hecho tantas cosas por mí. Y aquí en la lucha estamos. Y hoy estoy aquí por la gracia del Señor. Otra chiquitita, en el día del aniversario. Y para los que crean que de repente es algo tan diminuto, tan sin importancia, para mí, lo que hizo el Señor. 4:20, tenía cita en la iglesia 6:30 hasta las 7. Tenía yo cita a las 4:30, entonces dije, a las 3 me presento para que pase mi cita. Eran 3, 3:30, 4:30, 5, 5:30, y el doctor no me llamaba, hermana. Yo, Señor, yo sé que tú vas a abrir puertas y que ya me van y voy a llegar, hermano. 5, o sea, me atendió 5:30, salí 10 para las 6 y el doctor me dice, necesitas unas pastillas. Claro, doctor, para el dolor. Me recetó. 5 para las 6 me fue a la farmacia. Yo era el número 232 que estaba en la pantalla y yo era el 240. El tiempo se me iba. 6 en punto, ya no llego, decía yo, ya no, Señor, yo sé que tú vas a abrir puertas. 6:10 ya estaba bajando, estaba tratando. Entonces, digo, no, aquí no voy a poder hallar el taxi, me paso para la otra pista. Me pasé, no había ningún carro pasaba. Señor, mándame al taxi, señor. Y llega, se paró un taxi. Señor, a mi casa, porque tenía que cambiarme, por mano. Entonces, me subo al taxi. Señor, yo sé que tú aquí no hay tráfico. Imagínense, 6:10, ¿cómo que decimos? El tráfico, ¿no? Está en su hora punta. Señor, tú vas a abrir caminos en cada semáforo, apenas de un segundo se paraba el taxi, arrancaba, arrancaba. Yo, sí, Señor, tú estás abriendo puertas, a todos los estás permitiendo. Y ya estando en Fosa y Venezuela, yo digo, le voy a decir que vaya de frente para que corte camino. No, se metió para el lado derecho, hermana, donde en toda la Venezuela hay un tráfico. Yo decía, de esta ya no salgo, pero Señor, yo sigo confiando en ti. Ahí estaba, hermano. Ahí estaba. Se paró un ratito. Y yo decía, Señor, tú que estás ahí en arriba y ves este carro tan pequeñito, muévelo, le decía, muévelo nomás para que yo pase. Para ti de repente es ridículo, mi hermano. Para mí es la gloria del Señor. Amén. Y movió el carro, me fui a la izquierda, me metí, llegué 6:20 a mi casa. Como decía, papá, me alisté. Y yo les había dicho a mis hermanos, cuando pido aplicativo a cualquier casa acá cerca, no llegan. Media hora esperando. Señor, tú en el aplicativo. Hermano, en todo minuto estaba el Señor en mi boca, bendito Dios. Y el aplicativo agarró. Entonces, yo no me puedo explicar cómo pasaron tantas cosas, sino yo como pensando, como ser humano, nadie pudo haber hecho más que Dios, mi hermano. Nadie más que Dios. Entonces, si eso hace en mí, que soy una pecadora, y no estoy diciendo que hago cosas malas, no, al contrario. Porque tengo tanto agradecimiento y tanto amor a mi Dios por todo lo que ha hecho, pero aún sigo siendo imperfecta. Soy un ser humano. Solo quiero que Él obre en mí, que Él me mueva, aprendiendo a decir ese sí. No refutando, guardándomelo, meditando, discerniendo. Y cómo el Señor hace grandes obras, cómo nos reviste con su gracia.
otra chiquitita. Yo en el proceso de esa enfermedad, yo vivía sola, en el sentido de que mi familia no es de Lima, y mi abuela pues tenía problemas del corazón y mi mamá no pudo venir. Mi hermano está lejos, ¿no? Y gracias a Dios me dio una familia en Cristo, ¿no? Como ustedes, mis hermanos. Pero también le doy gracias a Dios porque puso en mi vida a un ser que me ha ayudado mucho. Y se lo debo. Se lo debo a Dios, se lo debo a Él también, por ser tan servicial conmigo. Y yo sé que es un ángel. Yo sé que va a llegar el momento en el que pueda ver el amor de Dios. Créeme, mi hermana, que yo sé que es el Señor quien ha puesto todo lo que ha pasado, todas las personas, en las circunstancias en las que estuve puso. Él movió todo para que todo vaya bien, para darle gloria a Él, mi hermana. Así que no importa tu problema. Es la promesa del Señor. Él ya cogió tu problema. Él ya venció, mi hermano. Nada ni nadie nos debe apartar de ese amor de Dios. Aunque te digan, tú eres alguien extraño aquí. Primero es Cristo antes que tu problema. Y no pensemos tanto en qué dije, qué no dije. Sino hay que pensar a actuar con el amor que Dios nos da. Otra chiquitita. Cuando me dieron el tema, he tenido muchas cosas que hacer. Pero el Señor se mueve. Espero que hay algunas cosas, créeme, mi hermana, que no estaban preparadas. Pero sé que el Señor es quien me ha llevado a decirlas y me muevo también por fe, ¿no? Yo sé que hay grandes cosas que el Señor tiene para ti y para mí. Si aún no las has descubierto, si aún pregúntale, mi hermano. Yo no tenía la costumbre de preguntarle. ¿Y qué hago, Señor? ¿Y cómo voy, Señor? Y te cuento mi experiencia, ¿no? Claro, oraba. Lo que los hermanitos de él oraban en la comunidad. Pero mi vida seguía siendo tranquila, en realidad tranquila. Pero el Señor permite en estos tiempos que no esperes que llegue ese tiempo quizás de algún proceso que tengas que pasar, sino en todo tiempo hay que estar siempre en comunión con el Señor. Hay que orar, hay que leer la palabra. Puede sonar repetitivo, pero es el único alimento que te sostiene, que te llena. Nadie más te puede llenar más que la palabra del Señor. A hacer, a moverte. Ya no pongas más peros en tu cabeza. Aprende a decir sí. Aprende a actuar, no porque somos seres humanos, sí. Y nos vamos a equivocar, y la vamos a regar. Y como yo escuchaba hace poco, es decir, hubieron muchos errores, o hay errores, y en mi profesión los errores no se llaman errores, se llaman mejoras. Así que no hay que decir
ay, cometí un error, no. Ay, voy a hacer una mejora siempre para darle gloria al Señor, mis hermanos. Espero, mis hermanos, que el Señor haya podido hablar en tu corazón, en el mío lo ha hecho. Y en todo momento hay que darle gloria al Señor, mis hermanos. Porque Él quiere grandes cosas para tu vida, aunque no lo entiendas aún. Yo lo entendí en estos tiempos y le doy gracias al Señor por permitirle poder entenderle, por permitirme estar aquí, por permitir hablar y por haber pasado lo que estoy pasando aún. Pero mírenme, es el Señor, no es soberbia, porque créeme que yo sola no podría. No, absolutamente no lo podría hacer. Es el Señor quien hoy me sostiene, es el Señor quien te sostiene a ti, mi hermano, en ese problema que estás teniendo, en ese problema en el que alguien está dudando, tú no dudes. No oigas otras voces, tú conoces a tu Señor, tú conoces a nuestro Señor Jesús, el gran poder que tiene. Cosas mínimas, cosas insignificantes, que solo Él, quizás, como les conté, puede mover, pero cuánto ha hecho en tu vida, en mi vida, en esa bendita palabra del Señor que está plasmada, cuánto ha hecho por ciegos, sordos, paralíticos, cuánto ha hecho. ¿Qué más pruebas? ¿Qué más quieres, mi hermano? Reacciona, acciónate. Eres un ser creado por Dios, un ser que tiene inteligencia, un ser que puede dar mucho más de esos parámetros que te pones en la cabeza. Eres mucho más. El Señor, si te ha llamado esta noche, si te ha llamado hace 8 años, 10 años, 20, 5, 1 año, ha visto algo que tú no estás viendo, que alguien que el resto no ve, que el resto quizás te repudie. El Señor te ha llamado y si en estos 14 años o en los años en los que estás no se ha destruido es porque es obra de Dios, es porque es gracia de Dios. Amén, mis hermanos. Y esta noche vamos, mi hermano Sandro, a orar, a alabar a nuestro Señor por todo lo que ha hecho. Amén. Y justo para entrar en la oración, solamente recordar nada más